¿Qué le ocurrió al protagonista de esta historia? Hay que visualizarlo. Su nombre, don Pedro Higuera Pérez, sacristán de esa iglesia, de esa parroquia, de esa bellísima localidad que es Isla, no muy lejos del mar. Hacía tiempo, en los últimos días de octubre del 76, que se venía hablando de apariciones raras, insólitas. Un vector importantísimo, indudablemente, era la prensa. La Gaceta del Norte, de enorme impacto en aquel tiempo y en aquella región, hablaba de ovnis sobre la región, sobre la comarca de Cantabria en concreto en las últimas fechas, y eso quizá generaba un caldo de cultivo pues muy diferente, muy singular. En las tabernas había discusiones, a favor, en contra, son chifladuras o son cosas reales. Ajeno a todo ese movimiento, como si su mundo y universo fuese otro bien distinto, vemos a don Pedro Higuera Pérez. Un hombre ya de edad avanzada. Llevaba los últimos 40 años de su vida haciendo exactamente lo mismo, con una gran devoción. Poner en marcha la iglesia, todavía en el alba, y dar las primeras campanadas a mano, a la antigua usanza, a las 7 de la mañana. No había faltado nunca. Pero aquel día del 1 de noviembre iba a ser distinto. Además, víspera de difuntos. Un día importante, especial, ¿no creen? Notaba como un gran escalofrío, una sensación de carne de gallina, hasta el punto de que varias veces miró a su espalda. Y allí, por supuesto, no había nada ni nadie. El vello de la nuca se le erizó. Pero no había un motivo aparente, no había ninguna alarma lógica para estar así. Pero Pedro Higuera Pérez se sentía observado, vigilado. Es lo que contó. Acto seguido, y como siempre, cogió su fiel linterna y el chorro de luz escrutó toda la estancia, casi como para cerciorarse de que efectivamente era el único habitante en ese momento del viejo campanario de Isla. Y poco después, lentamente, obligaciones y circunstancias de la edad, empezó a subir los peldaños de una escalera estrecha, casi en forma de tubo, que asciende como una escalera de caracol hasta lo alto, hasta el lugar donde reposan las grandes campanas. Yo imagino que don Pedro Higuera Pérez iba pensando en aquel momento, iba reflexionando sobre por qué de esa sensación. Nunca le había ocurrido. Al llegar a la parte superior, con un poco más de claridad que venía de la propia noche estrellada, que poco a poco además iba convirtiéndose en día, allí al llegar, como digo, iluminó de nuevo con la linterna para comprobar que todo estaba en orden. Dio un primer repaso, todo perfecto, la vieja piedra, el cuadrículo. Sin embargo, de nuevo aquella punzante sensación que le producía auténtico miedo. Se giró y entonces comprobó que había algo que había abandonado allí sin darse cuenta, o algún intruso lo había colocado con algún motivo. Un montículo de lo que parecían ropas viejas, una especie de harapos amontonados, colocados con una forma de pequeña montaña, y él no lo había visto antes, y nadie había estado allí antes que él. Pero el susto se incrementó y la sensación de inseguridad creció cuando, al volver a pasar el haz de luz, aquello ya no estaba. Acto seguido, escuchó algo que nunca supo describir. Un zumbido, un lamento, ¿qué? Lo cierto y verdad es que a su espalda, y él girando sobre sus talones, esperaba una especie de visión imposible, una figura. Y les digo que es una de las descripciones más extrañas que se han recogido, aunque no única, en el mundo del misterio en España. Pedro Higuera estuvo frente a frente, en aquel instante, de un ser que dormitaba o reposaba flotando en el aire, a unos 70 centímetros del suelo, sobre la vieja y húmeda piedra del campanario. Un ser que, por lo famélico del cuerpo, por las costillas marcadas, por los brazos largos, que caían como si solo ellos estuviesen sometidos a la ley de la gravedad, estaba ahí presente, como una especie de difunto desenterrado y apartado de su propia caja mortuoria y colocado ahí. Imagínense ahora lo siguiente: mientras el individuo, el difunto, la aparición, lo que sea, está ahí, en ese espacio tan reducido,
se apaga como por arte de magia. La linterna deja de funcionar, se le cae al suelo y él cae después apoyando su espalda contra la pared. Está solo, inundado de negrura y con aquel individuo desconocido ahí. Y casi me imagino lo presiente acercándose y a punto de tocarle. Porque evidentemente eso está ahí para decirle algo. Pedro Higuera, hombre recio, hombre de pocos miedos, salió como alma que lleva el diablo. Se trompicó varias veces. Hay que imaginar también la huida, esos metros de bajada de escalera de caracol, sabiendo que quizá el muerto, la figura famélica que parecía casi una momia antigua, antiquísima, iba detrás. Salió al exterior, dejó la puerta abierta y cuentan que un vecino fue el primero en verle, uno de los pocos que transitaban en la amanecida en Isla. Casi entre llantos le habló de lo extraordinario, de lo diabólico que había vivido allá arriba. A los pocos días, y todavía con el debate en Isla de si las luces y los misterios rodeaban a la población, don Pedro Higuera fue casi languideciendo. Toda su vitalidad, a pesar de la edad, se marchitó. Enfermó y en su cama, que se convirtió luego en lecho mortuorio, contó una y mil veces su historia a quien quiso escucharla. Algunos, imagino, entre risas y otros diciendo: ¿qué le ha pasado a este hombre? Pedro Higuera Pérez murió. Y hay quien dice en Isla, allá no podemos entrar, que aquella aparición en el campanario fue el desencadenante para una muerte atroz, dolorosa, angustiosa. Lo cierto y verdad es que tiempo después su humilde tumba se levantó justo a la vera, casi rozando el propio lugar de los hechos, junto a la torre y bajo sus campanas. Por eso comprenderán que yo de niño, al pasar por Isla, abriese los ojos de esa forma. Algo había oído, no con tanto detalle como lo hemos contado ahora, pero algo había oído sobre el extraño ser, la extraña aparición y el susto mortal del sacristán de Isla. Una historia que hemos querido recrear para que disfruten o se aterren con un nuevo Caso Límite.